de las cuestiones que se imbrincan también en términos de la actual coyuntura tiene que ver con la situación geopolítica, ¿no? Por estas horas, Estados Unidos vive un cimbronazo en términos políticos muy importante. El atentado contra Donald Trump, por un lado, la renuncia a la candidatura del actual presidente Biden, pero también la visita de Netanyahu a Estados Unidos, que define, en términos generales, parte de la política interna y externa de Estados Unidos en función de lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque, bueno, Israel pretende o entiende que puede lanzarse a una guerra total en la región, no solamente contra Palestina, sino también contra el Líbano, y ahora se mete Yemen como una amenaza latente para el propio Israel, con todos los intereses que Estados Unidos también tiene en la región. Esto es un poco una síntesis muy somera de lo que vamos observando, y para profundizar en la materia le damos la bienvenida al director del Centro de Investigaciones en Política Económica, docente de la Universidad Nacional de La Plata, sociólogo y especialista en geopolítica, Walter Formento. Walter, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, y a todo el equipo de La Periferia. Gracias por esta entrevista. No, gracias a vos por atendernos en un tema que para muchos termina siendo complejo, ¿no? Uno desde la perspectiva periodística lo ve entretenido, pero bueno, el panorama para Estados Unidos, teniendo en cuenta el avance del multilateralismo en un mundo multipolar que proponen China y Rusia, va presionando también de manera interna. Bueno, ¿dónde estamos situados y cómo hay que leer lo que pasa hoy en Estados Unidos, que además nos compete a nosotros a través del alineamiento que ha tenido Javier Milei con el eje sajón-israelí? Exacto. El primer aspecto a tener en claro en la situación de Estados Unidos es que la confrontación hoy es aguda, profunda, estructural, tiene carácter de guerra civil en ascenso. Es decir, todavía no toma las formas características que nosotros vemos en las películas, pero todos los estudiosos de estos temas saben que mucho antes de que se usen armas de fuego, la situación ya toma ese carácter. Es decir, la confrontación entre intereses financieros dentro de Estados Unidos, los sectores del gran poder financiero global detrás del Partido Demócrata, con sus derrotas en Taiwán, en Ucrania y en Gaza, se encuentran debilitados y por eso urgidos de ganar o ganar en Estados Unidos. Uh-huh. Por otro lado, el Partido Republicano, con el viejo sector de los Bush, y los de Bush, cuando digo Bush, todos los generales que tienen que ver con el ejército norteamericano. Cuando uno habla de la OTAN, habla de las fuerzas navales norteamericanas, los portaaviones, pero cuando habla de Estados Unidos y del Partido Republicano y los Bush, estamos hablando del ejército norteamericano, que es el que tiene control de territorio dentro de Estados Unidos. Bueno, estos sectores, los Bush y los Clinton, los Bush y los Obama, esto que aparece detrás de Trump, eso está en un nivel de confrontación interna en Estados Unidos que no puede ser más elevada, está ya tomando formas cada vez más agudas y armadas, de maneras generalizadas. Esa es la situación estructural en Estados Unidos, donde para los sectores demócratas globalistas, las derrotas en Taiwán, donde no pueden avanzar, en Ucrania, donde han sido derrotados, porque en Ucrania el que pelea no es Zelensky y las Fuerzas Armadas Zelensky, sino la OTAN, aunque no hayan desembarcado en su totalidad, y eso aún puede escalar. Y por otro lado,
la acción que lleva adelante Netanyahu en Gaza también guarda relación con una planificación y una estrategia que proviene más de la OTAN y de los sectores de Davos que otra cosa. Bueno, eso impacta directamente en la interna norteamericana, debilitando a los demócratas y dándole fortalezas al interior de Estados Unidos a los republicanos, en una situación muy convulsionada. Para decir un primer contexto. ¿Crees que la visita de Netanyahu va a acelerar el proceso también belicista dentro de Estados Unidos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la precandidata Kamala Harris, hoy vicepresidenta de la Nación, tiene fuertes relaciones con el lobby sionista, pero también con Wall Street y los capitales de la BlackRock, que tienen intereses también en Medio Oriente? ¿Crees que eso va a acelerar el proceso belicista y que está en condiciones Estados Unidos de meterse en una guerra total en Medio Oriente? Bueno, hay una situación particular en el caso de la guerra de Medio Oriente y de Ucrania. El Estado profundo tiene en general una posición bastante coincidente. Lo que tenemos que agregarle a esto es que la situación interna en Estados Unidos es lo que lleva a que los sectores cercanos al partido republicano no estén con un compromiso al 100% con lo que sucede en Ucrania, con lo que sucede en Gaza y con lo que sucede en Taiwán, porque su primer gran objetivo es asegurar el control de Estados Unidos y Latinoamérica. Ninguna duda, todos estos elementos son los que llevan y llevaron a un debilitamiento de las capacidades militares estratégicas y tecnológicas de las fuerzas de la OTAN desplegadas hoy en Ucrania, para poner el escenario donde lo bélico está de manifiesto en términos tecnológicos. En Ucrania se manifiesta que las Fuerzas Armadas de la OTAN y de Estados Unidos en su ala globalista han perdido la ventaja estratégica en el aspecto técnico-militar, es decir, tecnológico-militar. Walter, buen día. Daniel Capa, ¿cómo estás? Un gusto. Daniel, un gusto. En realidad te llamamos porque nos dijeron, este hombre sabe todo y nos va a decir quién gana las elecciones en Estados Unidos en noviembre, así que la primera pregunta es quién gana, pero la segunda, imaginamos la primera respuesta, la segunda, dado el contexto actual en la Argentina, ¿cómo impactaría un triunfo republicano aquí y cómo impactaría un triunfo demócrata acá en la Argentina? Bueno, el triunfo republicano impactaría primero en una profundización de los apoyos al ala Bullrich y del ministro de Defensa al interior del esquema de gobierno de Milei, y lo que se debilitaría son todos los sectores cercanos a Sturzenegger y a Caputo, es decir, los sectores financieros globales. Espera, muy interesante lo que estás marcando. ¿Quiere decir que no está garantizado un financiamiento con Trump para la Argentina? Solamente para beneficiar los intereses y los actores políticos y económicos vinculados al sector de Texas, ¿no? Es decir, esos que se expresan en la ExxonMobil y Techin en el control de YPF. Ustedes recuerdan que cuando el otro gobierno, la alianza en el tema YPF era con Chevron. Entonces, los republicanos duros, en caso de que gane Trump, que no es un republicano puro y estricto, porque él viene del Partido Demócrata, pero hoy forma parte de ese esquema de alianza, como un sector del Partido Republicano, los neoconservadores de Victoria Nuland, juegan con los globalistas en el Partido Demócrata. Es decir, cuando vemos los intereses económico-estratégicos, vemos cómo recorren ambos partidos
Por eso es tan, me parece importante a veces ser detallistas para ver una situación que no se expresa linealmente Partido Demócrata, Partido Republicano. Digo, lo que se va a fortalecer es el ala de intereses que acá en Argentina se manifiesta respaldando a Bullrich, respaldando al ministro de Defensa y respaldando a la ExxonMobil y ninguna duda a la generala Richardson, ¿no? Ahora, a ver si para lograr entenderlo, porque es muy interesante el análisis. Es muy común escuchar acá en Argentina analistas, dirigentes políticos, etcétera, inclusive funcionarios de este gobierno argentino, que con un triunfo de Donald Trump en noviembre, saliendo del verano, se puede generar el impulso de un recurso financiero a través del Fondo Monetario Internacional. Se habla incluso de 15.000 millones de dólares que serviría para levantar el cepo, para avanzar en algún grado de dolarización. ¿Eso no lo estás viendo claramente en el panorama? Primero, no está garantizado que Trump vaya a ganar. Esa era la primera pregunta. No porque recordemos que el contexto en Estados Unidos es de guerra civil. Si uno analiza desde las caídas de las Torres Gemelas, la caída de los fondos financieros 2001-2008, la situación de Estados Unidos no la rige la vida institucional democrática, sino las leyes de la confrontación aguda entre dos fracciones de oligarquía financiera, donde una se vería muy perjudicada con el triunfo de la otra. Eso es lo que de alguna manera caracteriza una situación de guerra civil que va de larvada en ascenso. Entonces, la situación en Estados Unidos no es una situación de tiempos normales donde hay un liderazgo y hay un actor financiero complejo, pero que está unido y tiene visión única en términos de política exterior. No tenemos esa situación. Tenemos un escenario donde hay fractura estratégica de la oligarquía financiera en Estados Unidos, una fractura que comienza en 1999-2008, en ese periodo de tiempo ahí se manifestó la fractura, que lleva a que la OTAN, por ejemplo, hoy no tenga unidad estratégico-financiera detrás, lo cual permite entender por qué la OTAN no entra directamente en la guerra de Ucrania, ni avanza en la guerra en Taiwán contra China, ni está pudiendo avanzar con solidez en Gaza. En Gaza, donde su principal objetivo es recuperar la subordinación de Arabia Saudita y de Irán, pero particularmente Arabia Saudita, que acaba de declarar que el petrodólar ya no existe más. ¿Por qué? Porque el petróleo y gas de la OPEP más, que es Arabia Saudita más Rusia, ya no reporta subordinadamente al esquema dominado por los grandes intereses económicos estratégicos norteamericanos. Las últimas dos, Walter. Primero, vemos también un repliegue de las fuerzas de Estados Unidos o de la OTAN de África, ¿no? Con fuerte intrusión de Rusia por un lado y de China con mayor presencia en términos económicos. Rusia tal vez en términos militares y Rusia en términos económicos. ¿Crees que este repliegue va a obligar o obliga a los demócratas, porque son gobierno en este contexto, ¿no? Mirar más a la región, es decir, América Latina, sobre todo teniendo en cuenta que hace horas nomás la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, insistió en que Estados Unidos necesita poder instalar un plan Marshall para Latinoamérica? Bueno, es claro que también, primero, están perdiendo el control de África, de toda África, frente al avance del multipolarismo que tiene su primer actor en Sudáfrica. Pero eso avanza de manera acelerada, incluso perdieron el control de los recursos de uranio, propio de la interna de los sectores financieros norteamericanos. Luego,
eso toma control Rusia y China, pero el motivo por el cual pierden el control es por la propia división de las dos fracciones del poder financiero norteamericano británico. Entonces, claro que los actores financieros globales que pierden control de Ucrania, que pierden el control de China, porque sabemos que a partir de septiembre del 2022 los actores financieros globales del Partido Demócrata perdieron el control de la China británica, desde Hong Kong hasta solamente les queda Macao y Taiwán. Por lo tanto, todo lo que controlaron desde 1860 lo perdieron entre septiembre del 2021 y septiembre del 2022. Por lo tanto, estos sectores del poder financiero detrás del Partido Demócrata están urgidos por volver a tener un peso específico sólido e importante en América Latina, en toda América Latina y el Caribe. Por eso su respaldo a Lula, es decir, el vicepresidente Lula es una persona muy allegada a estos actores globales, por eso de alguna manera su apoyo indirecto a Venezuela y a Colombia, particularmente a Petro, y eso generó la fractura de Colombia entre el área de Bogotá y la de Medellín, donde permanece el Comando Sur con sus 5 bases militares, y lo que se llama, lo que es muy importante tener en cuenta, cómo se está resolviendo la interna en Perú, porque la interna en Perú, que parecía que el Comando Sur se iba a quedar con el control de la salida al Océano Pacífico, empieza a darse vuelta y los intereses económicos nacionales de Perú empiezan a ver que su opción de largo plazo es, de alguna manera, favorecer la alianza con China, y por eso le han dado el ok para que Lula siga avanzando con el tren desde Santos y que desemboque al sur de Lima. Al sur de Lima. Bueno, acá en Argentina tenemos la disputa por la hidrovía también, ¿no? Donde Estados Unidos empieza a poner el foco ahí, porque también hay intereses chinos que lo ven, ni hablar del Atlántico Sur. Teniendo en cuenta este panorama... Pero ahí te agrego, porque eso es muy importante, discúlpame si es que puedo. Sí. El Comando Sur tomó control de la hidrovía, es decir, con los sectores financieros de Texas, es decir, más centrados en Texas. Su primera avanzada fue a través del narco. Recordemos que el narco es la primera línea del Comando Sur, porque si no, no sabemos de dónde viene el narco. Y hay una respuesta por parte de China, incluso apoyada por ciertos sectores de los actores globales, que es favorecer la salida por Bahía Blanca. Y en eso está Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. ¿Crees en ese sentido, Walter, en esta hipótesis de la derrota de Occidente, o considerás que es prematuro hablar de ello más allá de lo que representa el título del libro de Manuel Todd? Bueno, yo creo que hay un declive del Occidente capitalista, financiero, oligárquico. Hay un declive. Es el declive propio de los cambios de ciclo de 500 años, ¿no? Cada 400, 500 años hay una transición con declive de los actores anteriores y ascenso de nuevos. Yo creo que estamos en ese ciclo, en ese momento, un momento que se va a extender en el tiempo, pero ya es claro, con la consolidación de China, India, Arabia Saudita, Irán, incluso Rusia, al cual hay sectores de Alemania, Francia, Italia, están anotados para ser socios, así como hay otro sector de Alemania, Francia, Italia, que siguen anotados en el bloque que va perdiendo la guerra en Ucrania. Entonces, claro que estamos entrando en un fin de ciclo civilizatorio, pero este fin de ciclo que ya empezó en 1997, 99, 2008, seguramente tenemos por delante
50, 60 años más, que es lo que va a llevar todo cambio de fin de ciclo civilizatorio, es decir, que son cambios de mediano plazo, ¿no? Ahora, lo cual no quiere decir que no va a haber un conjunto de cambios concretos y contundentes en los ciclos de cada 10 años. Uh-huh. Walter, ahora sí la última, y cortito, si querés una respuesta corta. No, pero lo digo, no, por los tiempos de radio, no los tiempos... Sí, yo entiendo cómo uno habla. No, interesantísimo. Da para hacerla más larga. No, tenés que venir acá. Cuando quieran. Lo que te pregunto es lo siguiente, por último. Las últimas encuestas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos dan parejo. Dan mitad y mitad. ¿Crees que a noviembre se llega con esta paridad? ¿Ves un escenario polarizado en Estados Unidos? Las elecciones en Estados Unidos empiezan en septiembre. Todo esto es decir, tiene envergadura por el nivel de confrontación interna. Es decir, no tiene que ver con lo electoral, sino con la confrontación estructural y profunda que existe en Estados Unidos entre los factores de poder, que van mucho más allá de lo electoral. Entonces, lo que está anticipando esto, que la campaña electoral que se inicia a mediados de septiembre va a tener un componente de violencia y de agresividad que no desentona con el clima estructural que ya existe en Estados Unidos. Walter, ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar con vos en esta tarde. Vamos a seguir en contacto porque obviamente vamos a seguir teniendo el tema en agenda y porque la geopolítica es la política, como diría alguien que sabe de esto, que sabía de esto, sí, que está vigente supuesto. Igual. Así que muchísimas gracias, Walter. Más que nunca, más que nunca. Exactamente. Gran abrazo. Saludos. Abrazo grande. Un abrazo. Así escuchábamos al director del Centro de Investigaciones en Política Económica, docente de la Universidad Nacional de La Plata, el sociólogo Walter Formento, aquí en La Periferia.